episodio nuevo de Un Chai con Nula. Estamos aquí las 4 fundadoras con un nuevo tema, un tema que nos gusta y nos inspiró a muchas. Tenemos bastante que compartir, bastante de qué platicar. Y hoy vamos a hablar de las emociones. No las emociones malas, las negativas, las positivas. Queremos hablar de toda la emoción, cómo se representa en ti. Y lo bonito es que no importa tu edad, tu género, todos desde pequeños estamos con una relación con nuestras emociones y de mi experiencia es un tema que se habla poco. Es un tema que me hubiera gustado a mí desde pequeña que me enseñaran, que me dieran herramientas. Creo que ahorita estoy en una muy buena edad para recibir esas herramientas, pero si tenemos la oportunidad de nosotros enseñarles a niños, a tus hijos, a tus sobrinos, podemos vivir una vida en más armonía y, y saquemos este tema, platiquemos de las emociones. Quería comenzar arrancando con lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional para mí es la manera en la que tú te relacionas con tu emoción, en cómo a través del tiempo y la experiencia vas conociendo la emoción en ti. Usualmente cuando hablamos en emoción pensamos en una emoción negativa que se apodera de ti, tipo en reacciones, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos ante una emoción? Porque la emoción puede tomar posesión de tus pensamientos, de tu manera de actuar. Entonces, si ya sabemos que siempre vamos a reaccionar ante una emoción, tal vez es interesante saber cuánto tiempo va a durar esa reacción, cómo queremos nosotros transmitir esa emoción a los demás, ¿verdad? Y pues bueno, para platicar con ellas también y no solo yo hablar del tema, quiero saber, Alani, ¿cómo sientes tú cuando la emoción no se expresa? Y no tiene que ser una emoción negativa, una emoción positiva también tendemos a guardarla, callarla, reservarla. ¿Y a qué nos puede llevar esto, el no expresarla? Voy a empezar recuperando un poquito lo que estabas hablando de la inteligencia emocional, ¿verdad? Y lo importante que es esta inteligencia emocional con la cual no nacemos, ni siquiera la estructura cerebral que soporta la inteligencia emocional, que es nuestro sistema límbico, y es este conjunto de estructuras que nos ayudan a el manejo de nuestras emociones, ¿verdad? Porque las emociones también están posicionadas en la parte del cerebro como más antigua, ¿sí? Porque son las señales que nosotros recibimos del entorno que nosotros procesamos de alguna manera para tener una reacción, y su origen es la supervivencia. Entonces son signos. Por esa definición no existe una emoción buena o mala. Existen agradables o desagradables, si les queremos poner así, porque unas se sienten más ricas y las otras tal vez es como no nos gustan tanto por lo que nos generan, pero lo que hacen es que activa de este sistema límbico es el que nos ayuda a regular, pero la emoción es la que activa ese proceso neuronal, ¿sí? Para que haya la hormona que uno necesita para reaccionar de tal o cual forma, ¿verdad? Entonces, la inteligencia emocional es una cosa que vamos a ir aprendiendo conforme este sistema límbico se desarrolla en la infancia, pero tiene que ver no tanto, te estaba escuchando cuando lo hablabas y pensé en el podcast pasado que tú hablabas de que a ti te gustaba entender el poder del corazón, y yo te dije, tratemos de sentirlo. Y el tema de la inteligencia emocional es un poco lo mismo. No importa que no te lo dijeron, la cosa es si te lo modelaron. Entonces nosotros tenemos estas funcionamiento neuronal que se llaman neuronas espejos, que yo voy a sincronizarme con algo que tú hiciste y de esta manera lo voy a aprender. Entonces, nuestra inteligencia emocional va a tener que ver más con lo que vimos en casa, que si lo escuchamos, nos dijeron el nombre, qué bonito, vi el... Antes estábamos hablando que ahora la información uno la aprende por medio de Reels en Instagram, ¿verdad? No importa que no tengas el conocimiento teórico, tu cuerpo lo aprende de manera automática, natural, solo reflejando, ¿sí?
Entonces, la inteligencia emocional va a tener que ver con la regulación de esa emoción, y creo que culturalmente nosotros llamamos inteligencia emocional al reprimir la emoción, ¿verdad? Quien más reprime es quien más inteligente emocionalmente es, ¿sí? No es así. Es quien sabe manejar mejor la respuesta a esa reacción emocional. Entonces eso creo que es interesante, hacer esa separación, para no decir quien no demuestra emociones es más inteligente, ¿verdad? Que creo que es como culturalmente se enseña un poquito. Lloraste, que mal. Te enojaste, que mal. Revisar tu inteligencia emocional, ¿verdad? Que además se ha vuelto un término como de modita. Entonces lo usan así como, no tiene que ver con eso. Entonces, tiene que ver con la maduración del cerebro. Si se tuvo un ambiente que promovió ese aprendizaje, que tú pudieras copiar a alguien inteligente emocional, no a alguien reprimido o explosivo, cualquiera de las dos vertientes. Hablando de emociones, tenemos un bebé emocional llamando a su mamá, y es parte de la vida, ¿no? Esa respuesta que Benjamín ahorita acaba de recibir de Trini, eso lo va a ayudar a regularse, no a entender si qué es regulación emocional y demás. Y creo que me fui por la tangente de tu pregunta, pero entonces, un poco, tratando de responder tu pregunta, lo que pasa es que como no aprendemos a regular nuestras emociones, solo las empezamos a almacenar, esta emoción que no tiene una resolución, un lugar, una expresión, un sentir, se va a guardar al cuerpo, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos que trauma no tiene que ver con un evento, sino que lo que ese evento causa en nosotros, todas estas no resoluciones emocionales pueden llegar a ser traumáticas, porque generan ciertas cosas en nosotros, y entonces siempre va a buscar tu cuerpo la parte más débil que congénitamente tú tenés, que contigo puede ser el estómago, tú puedes ser tu piel, Trini puede ser su espalda, yo puedo ser los ojos, ¿sí? Entonces, cuando yo no trabajo esa emoción, no le doy una cabida, no le doy un lugar, no le doy permitirle estar, ¿verdad? Un espacio, y luego sí entra el procesamiento mental. Entonces se aloja en el cuerpo se puede alojar en el cuerpo como traumático, como enfermedad, como síntoma. Y en eso estamos hablando de emociones desagradables. No, yo creería que las dos, porque cuando tú dijiste eso, empecé a pensar, digamos, que yo que tengo experiencia clínica, donde veo pacientes que han tenido yo creo que es hasta más traumático el efecto de las casas que no hay lugar para las emociones positivas, donde no puedes estar feliz, no puedes gritar, no puedes... Y aquí está otra cosa interesante que creo que vale la pena mencionar. El sistema límbico tiene que ver también con la memoria del aprendizaje. Entonces, si tú no vas desarrollando esta estructura cerebral, tu aprendizaje y tu memoria se van a ver afectados, y eso quiere decir que probablemente tu rendimiento académico se va a ver afectado, y eso quiere decir que vas a tener más problemas relacionales con tus papás. Okay. Me gustó mucho, porque para mí es una información nueva que viene mucho del ejemplo de lo que vemos en la casa, ¿verdad? El ver la reacción de nuestros padres, el ver lo feliz que es mi mamá con las cosas pequeñas, en todo, ¿verdad? Durante todo el día, millones de emociones procesadas. Y más en los primeros 6 años de vida, porque es cuando más estamos absorbiendo todo el tipo de información que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es cuando nuestro cerebro tiene su plasticidad más acelerada, ¿verdad? Nuestra capacidad de poder crear conexiones en nuestras neuronas. Entonces todo lo estamos conectando, todo lo estamos ligando. Por eso es que el bebé que nace un ser completamente dependiente de su mamá, a través del cuidado de la madre, puede ir recibiendo todo este tipo de información que va luego a ir incorporando con sí mismo. Entonces, por ejemplo, si una madre atiende al llanto, entonces, y varias veces, ¿verdad? No es como que solo una vez y ya estuvo, sino que esto
implica repetición y repetición y repetición. Entonces, si la madre atiende cada vez el llanto del bebé, el bebé comienza a tener una noción de que al momento de expresar una necesidad, esa necesidad se cubre. Y si a él le cubren sus necesidades, es muy probable que cuando sea grande, ese bebé va a poder cubrir sus propias necesidades, porque ya tuvo el modelo del adulto que se las cubrió. Lo mismo cuando existe una negligencia de parte del padre, madre, por X o Y razón, cuando el niño no recibe esa necesidad ante el estímulo, entonces es incapaz de podérselo dar a sí mismo. Y ahí es donde hago, entonces no me sirve esta emoción. Y la desecho. Ajá. Pero la desecho al cuero, ¿verdad? No la puedo sacar de mí si no la saqué, si no la acumulo. Ajá. Y aquí viene la siguiente pregunta. Para que la expresos igual no sirve, nadie me la valora. Nadie, y no me escuchan, ¿verdad? No sé, y como no sé cuál es la forma para poderla calmar, darle amor, ajá. Como no sé la forma de, entonces la reprimo. Y ahí va mi siguiente pregunta, hablando de formas, ¿verdad? ¿Cómo le das forma a tu emoción? ¿Cómo dirías tú, Sofía, que puedes trabajar una emoción? Eso es muy interesante porque hoy en día ya existen muchísimas más herramientas que podemos utilizar para cómo trabajarlas, y creo que depende mucho de tu personalidad, de cómo la quisieras trabajar. Yo te puedo contar cómo yo las trabajo, ¿verdad? Creo que una forma muy importante de poder trabajar nuestras emociones es llevar nuestra atención al cuerpo, porque es en el cuerpo en donde nosotros las sentimos. Si nosotros nos quedamos en la parte analítica, en realidad solo vamos a seguir escarbando en la misma... ¿Qué palabra le pongo? Todos estamos pensando una palabra, pero en la misma... Sí, espiral. Espiral. Repetición. Estamos sin encontrar una salida porque no se trabaja a través de la lógica, ¿verdad? Se trabaja a través del sentir. Entonces, a mí lo que me sirve es poder cerrar mis ojos, ir a mi cuerpo, encontrar y sentir en qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo, o si es una imagen que se vino a mí, que me despertó una emoción, o un pensamiento que me despertó esa emoción. Entonces, en ese momento en donde la estoy sintiendo, el poder acentuar esa sensación, ¿verdad? Puede ser que si es miedo o ansiedad, que lo pueda sentir en el estómago, que lo sienta en el pecho, o si es tristeza también, yo la siento como acá, que hasta siento presión en el pecho. Entonces y el nudo en la garganta, las ganas de llorar, entonces permito sentir lo que sea que mi cuerpo está sintiendo. Incluso a veces le puedo poner un color, le puedo poner una forma, la puedo nombrar, ¿verdad? Porque muchas veces me ha pasado que siento tanto que no puedo decirte estoy sintiendo tal cosa, ¿verdad? Estoy sintiendo tal emoción, pero si la empiezo como a separar, entonces tal vez sí, de repente, me viene, ok, esto es tristeza, esto es una rabia, esto es una frustración, entonces incluso nombrarlo ayuda. Y obviamente me ayuda muchísimo estar sola en ese momento. No estoy tratando de solucionar el conflicto en ese momento. O con un amigo hablando del tema. Generalmente no es así como yo lo logro solucionar. Generalmente cuando estamos hablando con los amigos son como más verboleas. ¿Cómo se llama esa palabra? Cuando solo escupís. Catarsis. Es una catarsis, no hay una solución, solo estás otra vez acá. A no ser que sea con una persona con la que te sientes muy cómoda, que vas a poder, que hasta tienes como un tipo de terapia con esa persona de cerrar tus ojos, ir hacia adentro, sentir, expresar, pero generalmente lo hago sola. Entonces voy a ese lugar en mi cuerpo en donde lo siento. Si son las ganas de llorar, entonces me permito poder sacar esa tristeza a través de lágrimas, a través de sentir la presión que siento en el pecho, ¿verdad? Acentúo esa emoción y permito que vaya saliendo. Y me voy dando cuenta que atrás, y eso también lo hablaba Durga hoy en el podcast, me encantó, porque es cierto, detrás de la emoción está siempre una sensación de paz, ¿verdad? Como que ese saber de independientemente de lo que estás sintiendo y de ese huracán, porque generalmente yo las emociones que me guardo son
no las buenas, no las agradables, incómodas. las incómodas, las desagradables, ¿verdad? Sí. Las que... Entonces, ¿verdad? Al momento de sentirlas, detrás y después de sentirla, siento paz, siento tranquilidad, me siento más ligera. Y ojo, lo que está diciendo Sofía ahorita no es algo que tú a la primera te vas a sentar y vas a reconocer la emoción y sentirlo. No, Esto es algo ha sido un que a proceso. través del tiempo tú vas creando esta habilidad, fortaleciendo más tu conexión con la emoción, porque yo soy una persona que lleva 10 años en este mundo y aún así 10. un poco más, ya tengo un poquito más de años. Ah, ¿no tenés 10? Y aún así, este año que hubo mucho miedo en la vida, lo primero que me dijeron es, no estás dejándote sentir el miedo. Y yo, pero si yo llevo oyendo de sentir la emoción más de 10 años, ¿cómo no lo estoy haciendo? Para mí ha sido esto un camino. Y sí, Es que otra vez, porque es diferente que lo sepamos y que lo escuchemos y que lo hablamos a que ya vayamos y lo practiquemos y nos permitamos sentir, ¿verdad? Y no nos gusta sentir esas emociones, no nos gusta estar en esa incomodidad, ¿verdad? No se siente bien, se siente incómodo. Entonces, ¿cómo poder ir directo a esa incomodidad, sentirla, ¿verdad? Poder estar ahí, por eso es que también la respiración ayuda tanto a poder transitar nuestras emociones, porque es en nuestra respiración en donde nos podemos sostener para conectar con ese estado de paz, para conectar con ese estado de presencia, para no irme a mi cabeza, irme a más historias, sino me quedo aquí con ella. Y aquí creo que nos conectamos las cuatro porque algo que nos ha unido es que en el yoga nosotros hemos aprendido a que la emoción fluya, ¿verdad? Que no se quede estancada, que no me quede enojada 3 días más, porque cuando terminas una secuencia de yoga, la circunstancia externa no cambió, pero tú te sientes distinto. Y ahí aprovecho a Trini, cómo estar en tu práctica, cómo estar en el mat, te hace ayudar a que la emoción fluya. Yo creo que es una de las cosas que te hace regresar una y otra vez al mat. Al mar también. Solo voy a agregar rápido. El mar literalmente tiene minerales que solo ir y pararte en la playa y respirar esos minerales que mueven el océano, sí, literalmente te da felicidad. Dicen que es Nos psicólogo, limpia. el mar. Sí. El mar también. El mar también, El mar, así el que mar también. tu está Lapsus. bien, ajá, tu lapsus Mi lapsus. está bien, está avalado. Por eso, porque moviste algo dentro de ti que no querías sentir. En algún momento lo sentiste en una postura, lo sentiste en una respiración, o capaz hasta lo sentiste en el compañero de al lado, ¿verdad? O sea, no solamente lo que mueve aquí, sino que de repente hubo algo del lado que te molestó y decís, ahí, ¿cómo así, verdad? O sea, cosas tan sutiles que cada vez que subes al mat, que regresas, te vas dando cuenta de un poquito más de, a ver, esta postura. A mí, por ejemplo, las aperturas de pecho, los back bends, Jesús, o sea, es abrirme a las emociones que muchas veces no quiero sentir y que he reprimido mucho tiempo. Entonces el momento de abrir eso y sentirlo es como, no quiero, o sea, ¿por qué? Y por eso es que me cuestan tanto, porque esa apertura de emociones, de caparazón que uno se pone, en el mat es como andar soltando, o sea, y se siente bien. Y hay un punto donde vas a una práctica de tanto backbends, de tanta apertura de pecho, que dices, ya, ¿sabes qué? Me abro y ya se siente rico. Y cuando terminas en Shavasana, fue como, se sintió tan liberador, se sintió tan manejado, de permitirte sentir. Entonces yo creo que eso es lo que te mueve el mat, el yoga, las posturas, el reconocer y poder sentir la emoción sin querer opacarla o simplemente darle movimiento. Si una emoción está estancada dentro de ti, solo con moverte ya le diste armonía, ya le diste energía, ya le diste movimiento. Y eso se une con el tema que tocó Alani, que cuando la emoción no le das espacio,
se va a una parte del cuerpo. Ujú. Por ejemplo, las caderas es un área del cuerpo muy emocional. Podemos hacer una secuencia enfocada en caderas para liberar, para regular esto. Y quiero agregar en el tema de la emoción agradable, la emoción de armonía, en disfrutarte algo dulce que te crea Y sano. y sano. Porque si te das cuenta también, el alimento está conectado con una emoción, pero qué mejor que conectarlo con algo sano, como estas nuevas mantequillas de Marañón Chai ¡Hala, qué rico! que nos acompañan en nuestros té chais con Ula. ¡Yay! ¿Ya viste que Gracias a tiene Bite una por estas mandala en delicias. diseño? Sí. Estamos muy emocionadas. Y la verdad es que relacionamos mucho la emoción con el comer, ¿verdad? Cuando sentimos felicidad, comemos. Cuando sentimos ansiedad, comemos. Cuando sentimos... Y qué nice poder, si vas a comer cosas que te van a nutrir, que te van a hacer sentir bien después. Porque muchas veces platica con las personas. Cuando estoy Wow. ansiosa, necesito comer. Wow. Sí. Ojo, Perdón. primera vez que la probamos. Ujú. Estamos Es probando. nueva, es un nuevo producto. Wow. No, de verdad. Uf. Muy. Con Es de todo. chai. Se puede disfrutar en una cucharada, se puede disfrutar con un panqueque, se puede disfrutar con galletitas. En licuado. Ah, qué delicia. Y esto es un... Esa es Gloria. Tengo una gordita interna Pero y le rica. fascina comer. Está Wow. muy rica. Me arrepentí de agarrar tampoco. ¿Les contamos de qué es? No. ¿Le dijimos? Marañón. No, pero de con Chai. chai. Sí, Marañón con chai para acompañarnos en nuestro chai con Ula. Mm. Ya que hoy no tenemos los chais, Pero tenemos chai. tenemos mantequilla maní Marañón. con chai. Ah, de Marañón. De Marañón con chai. Espectacular. Me gustó mucho las diferentes maneras de relacionarnos con la emoción. Es un tema que está presente 24/7 en nuestras vidas. Qué mejor que aprender de ellas, qué mejor que expresarlas, transformarlas. Y normalizarlas. Y normalizarlas. Porque socialmente estamos acostumbrados a, y no sé si acostumbrados o programados, Ajá. both, ¿verdad? A Calladita se ve más bonita. Los niños no lloran. O yo que me río súper fuerte, Lucía, no te rías tan fuerte. No sea escandalosa. No seas escandalosa. Que molestas a los demás. ¿Qué va a decir la gente? La gente. No sé quién será la gente, ¿sabes? Como que siempre me pregunto, ¿quiénes son? ¿Quién es la gente? ¿Quiénes son? Porque, sí, ¿quién es esta gente? Los quiero conocer, o sea, así como para decirles, no ¿A qué jodan. le va a importar cómo me río? La Pues- gente. Pues qué bonito hablar de las emociones. Platiquen de esto con sus amigos en la mesa, que sea un tema normal, que sea un tema que no nos avergoncemos, Que se mueva. que se mueva. Y que dejes de hablar de los demás para no hablar de ti. Ajá. eso, yo creo que eso nos lleva tanto a chismear, porque algo incómodo en nosotros que no podemos soportar, que por eso llevamos la atención hacia afuera. Obvio, 100%. Y quiera que no, esa situación que estamos chismeando, criticando, está reflejando lo que hay adentro. Entonces, Por algo nos hizo clic. ajá. Exacto. Entonces, utilicemos esto para ir hacia adentro y conocernos más y Y poder... hablar de temas interesantes, no solo hablar de la gente, de Ajá. platicar de otras cosas, que no sea, ay, fíjate que fulanito, ay, sí, fulanita, y pasabas hablando de fulanitos. No sabemos quiénes son. Tampoco, ¿dónde están los fulanitos y dónde está la gente? Y los menganitos. Pues espero que este podcast los motive, los inspire a sentir, a expresar, expresa tu emoción a través del arte, expresa tu emoción a través de palabras, a través de tu Música. práctica de yoga. Móntate al mat y fluye con lo que estás sintiendo. Qué lindo. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Compártelo con alguien que creas que tú ves que necesita compartir, sentir su emoción, que necesita este apoyo. Y nos vemos en el próximo chai té con Ula. Namaste. Namaste.